Hola, haremos una sencilla prueba de este teorema clásico de la teoría de conjuntos debido a George Cantor, ¿no? En el que se muestra que dado cualquier conjunto X, el conjunto potencia, es decir, el conjunto de todos los subconjuntos de este X, siempre es más grande, estrictamente más grande que el conjunto X dado. En términos precisos, esto quiere decir que X y el conjunto potencia de X no son biyectables, es decir, que no hay una función biyectiva entre X y la potencia de X. Y la razón por la cual no hay una función biyectiva es porque ni siquiera hay una función suprayectiva de X en la potencia de X. Lo más hermoso que tiene la demostración de este teorema es el empleo del método diagonal de razonamiento, que a continuación vamos a ilustrar en un ejemplo pequeñito. Consideremos este conjunto X formado por los números del 1 al 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vean ustedes que a los subconjuntos de ese conjunto X los podemos identificar con sucesiones de ceros y unos de longitud 5. Por ejemplo, si A es el conjunto formado únicamente por el 2 y el 5, nosotros podemos asociarle a nuestro A una sucesión de 5 ceros y unos, pues dado por la siguiente regla, ¿no? Si un numerito, por ejemplo aquí el 1, no pertenece al conjunto A, le ponemos un 0. Si pertenece, le ponemos un 1. Y así, ¿no? Por ejemplo, esta sucesión va a tener un 0, luego un 1, luego otro 0, ¿verdad? Porque el 3 no está, el 4 tampoco está. Pues aquí tenemos un 0, el 5 sí está, ponemos un 1. ¿Sale? Así, por ejemplo, también el conjunto vacío pues está entonces representado por la sucesión que tiene 0, 0, 0, 0 y 0. Nadie está ahí. O el conjunto total X está representado por la sucesión que solo tiene unos, 1, 1, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? 5 elementos tiene nuestro conjunto X y vamos a demostrar que si yo tomo cualquier sucesión de 5 subconjuntos de X, necesariamente esa sucesión está incompleta. Entonces, bien, tomemos una lista de 5 conjuntos, C1, C2, C3, C4, C5. 5 conjuntos cualesquiera de este conjunto X. Y bueno, pues cualesquiera, vamos a nada más por ilustrar a poner ceros y unos. Por ejemplo, C1 tiene al 1, tiene al 2, no tiene al 3 ni al 4, pero sí tiene al 5 y así, ¿no? Así lo que sea. No importa que se repitan, si se repiten no pasa nada. El caso es que esta lista, pues deberíamos probar que no está completa, ¿no? Bueno, es decir que hay una sucesión de ceros y unos o equivalentemente un conjunto que no está en esta lista, ¿no? Y ese lo vamos a obtener así, fíjense. Vamos a llamarlo n, ¿sale? Y lo vamos a ir definiendo según lo que vayamos encontrando en la diagonal, por ejemplo. ¿Qué tiene C1 en el 1? Esta posición tiene un 1. Bueno, entonces nosotros en la posición 1 para n vamos a poner un 0. ¿De acuerdo? Un 0. ¿Qué tiene C2 en la posición 2? Es decir, nos fijamos en este lugar. Pues tiene un 1, entonces nosotros para n lo cambiamos y ponemos un 0. ¿Qué tiene C3 en la posición 3? También un 1, pues lo cambiamos, ponemos un 0. Y así, ¿sale? Que tiene C4 en la posición 1, tiene un 1, lo cambiamos por un 0. Que tiene C5 en la posición 5, tiene un 0, lo cambiamos por un 1. ¿Sale? Y este n precisamente, es alguien que no está en la lista. No está en la lista. ¿Y por qué? ¿Y cómo sabemos así rápidamente que no está en la lista? Bueno, pues claramente no puede estarlo porque difiere de cada uno de los de la lista en alguna posición. Por ejemplo, difiere del tercer miembro de la lista, es decir, del C3, en la posición 3, ¿cierto? Aquí tiene un 0, aquí tiene un 1, entonces n y C3 no son iguales. Y lo mismo, n y C4, n y C5, n es diferente de cada uno de los Cs por diferir en al menos una de las posiciones.
Ahora, esta operación de voltear ceros por unos y unos por ceros lo podemos reinterpretar si volvemos a pensar a n como un conjunto, es decir, si volvemos a pensar que metemos elementos a n o que nos abstenemos de meter elementos a n, ¿no? Es decir, este n lo estamos formando pues de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, al 1 no lo metimos, ¿por qué? Pues porque el 1 sí estaba en C1. Al 2 no lo metemos porque el 2 está en C2. Lo mismo con el 3, lo mismo con el 4. En n solo meteríamos, en este caso, a el 5, ¿no? ¿Por qué meteríamos únicamente al 5? Porque es el único, en este caso, que no está en C5. En general, nosotros, para decir con una sola regla ¿quién es este n? Pues este n sería simplemente aquel conjunto formado por los, digamos, los índices k, de tal manera que nuestro índice k no pertenece al conjunto CK, ¿no? Entonces, así, definiendo de esta manera, nosotros tenemos un subconjunto de nuestro conjunto X que no está en la lista, en esta lista indexada con los propios elementos de X. Y esa es la demostración general. Entonces, ya independientemente de si son 5, son 1000, son 1.000.000 o son una cantidad infinita los elementos de nuestro conjunto X. La demostración formal entonces queda así. Tomemos CX, bueno, la familia de los CX indexada por X, una familia de subconjuntos de este conjunto X, ¿no? Veamos que esa familia no está completa, que aquí hay un subconjunto de X que no está. Ese tal subconjunto de X lo vamos a llamar N. Vamos a llamarle N y lo vamos a definir como lo hicimos anteriormente, ¿no? El conjunto de todos aquellos X, elementos de X, que no están en el conjunto indexado por nuestro propio X. Entonces, veamos que este N no puede estar en la lista de los X. Si nuestro N estuviese en esa lista, entonces nuestro N sería igual a C sub X para alguna X, ¿no? Pero, y en tal caso, ¿qué podemos decir del X? ¿Pertenece o no pertenece al N? Bueno, si nuestro X pertenece a N, entonces pues cumple con la definición de N, ¿verdad? Y la definición de N dice que para estar ahí es necesario que X no pertenezca a nuestro CX, ¿cierto? Pero nuestro CX es el mismísimo N. Entonces, lo que tenemos es que nuestro X no estaría en N, ¿va? Si está en N, entonces no está en N. Y por el contrario, si nuestro X no estuviera en N, entonces pues no cumpliría con esta condición de aquí, ¿cierto? La que define N. Si no la cumple, quiere decir que X sí pertenece a nuestro CX, ¿sale? Pero nuestro CX es N. Así que si X no pertenece a N, lo que tenemos es que nuestro X sí pertenece a N. Esto en conjunto pues es una contradicción. ¿Y de dónde viene la contradicción? Pues de haber supuesto que nuestro n sí está en la lista, que nuestro n sí es el CX para alguna X. Y esto termina la demostración.